gusto el día de hoy iniciar con todas estas actividades académicas que hemos tenido durante todo este tiempo y que hemos venido preparando y que queremos que todos los asociados y todas las personas que tienen que ver con el sector vascular nos estemos educando y estemos actualizándonos cada vez con los temas. Es un impulso muy grande tener todos los residentes juntos y tratando de que ellos se den a conocer, que muestren qué es lo que están haciendo y muestren sus temas, que son temas de gran interés. Para esta primera sesión, la cual se va a realizar el día de hoy, pero que el día del fellow se va a realizar todos los primeros lunes de cada mes. Ya se tiene el horario, ya se tiene establecido el cronograma y absolutamente todo. Vamos a tener al doctor Luis Londoño, residente de tercer año de la Universidad del Rosario y la cardioinfantil. Doctor, bienvenido. Muchas gracias a todos por la asistencia. Bueno, buenas noches. Ya voy a compartir la pantalla. Ahí se está viendo la pantalla. Sí, perfecto. Listo, perfecto. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es una actividad muy interesante y todas las propuestas de empezarla a hacer cada semestre. Mi nombre es, para los que no me conocen, Luis Esteban Londoño Mejía, residente de cirugía vascular del tercer año del programa de 0+5 de la Universidad del Rosario con la Fundación Cardio Infantil. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy común en nuestra práctica clínica, que es aneurismas yuxtarrenales, el reto anatómico en nuestra práctica usual. Para empezar, entonces, para empezar, digamos que la prevalencia aproximadamente según la literatura es del 10 al 20% de todas esas aneurismas abdominales que son diagnosticados. Cuando hablamos de la tasa de éxito endovascular, puede ir alrededor del 87 al 98% y una mortalidad perioperatoria del 1,4 al 7,8% a 30 días. Aquí uno de los grandes retos y como vamos a ver a lo largo de la charla va a ser esa morbilidad renal en la cual se va a incrementar hasta un 10 o un 18% de acuerdo a las dificultades que nos puedan presentar. ¿Cómo se define un aneurisma yuxtarrenal? Ya las guías, las últimas guías del SBS 2024 ya nos categorizan como aneurismas complejos, en las cuales nosotros tenemos que dividir y tenemos estas que tenemos acá aquí al frente, definir un infrarrenal de cuello corto cuando el cuello es de 4 a 10 milímetros, una yuxtarrenal cuando el cuello es menor a 4 pero no hay compromiso de la arteria renal. Las pararrenales cuando se logra ya involucrar al menos uno de las renales, paravisceral cuando involucra las renales y uno de los vasos viscerales, en este caso la arteria mesentérica superior, y una extensión 4 de un tórax abdominal donde ya están incluidos todos los vasos viscerales. ¿Cuál es la historia natural? Realmente la historia natural de esto es muy parecido, o los estudios han mostrado muy parecidos a los infrarrenales. Digamos que los diámetros quirúrgicos por los cuales nosotros vamos a llevar no van a cambiar. Estamos hablando de 5,5 centímetros en hombre y 5 centímetros en mujeres. Aquí la complejidad anatómica va a ser el cuello deficiente, que va a ser de menor de 4 milímetros. Y como les dije en la introducción, el costo fisiológico aquí grande va a ser esa isquemia renal y esa manipulación. El riesgo de ruptura, como mencioné, digamos que los mismos estudios incluyen, salen, digamos que de esos mismos pacientes de los infranales puros, por ende, por eso seguimos manejando esos diámetros, donde a partir de 5 a 5,9 el riesgo es de 3 al 15% de ruptura y por eso es que son los criterios que nosotros los llevamos. La mortalidad a 30 días sí sube en el yuxtarrenal, pasamos de 1 a 3 a 4 a 8% cuando nosotros lo miramos y aumenta, digamos que la lesión renal aguda. El epicentro del desafío, como vamos a ver alrededor de la charla, va a ser ese cuello. La dinámica de ese cuello es una zona cero de sellado, ya sea en la fijación endovascular o para un clampeo seguro en la cirugía abierta. Digamos que nosotros sabemos que para un EVAR convencional, un cuello menor de 10 digamos, es inviable. Pues si somos estrictos con los criterios, estamos hablando de estrictos, y aquí ya vamos a tener un cuello de 4 milímetros, lo que básicamente nos va a obligar, como vamos a ver, si vamos a pensar en medidas endovasculares o abiertos
a buscar muchas veces un clampeo por encima de esas renales o cuando vamos a buscar un sellado también por encima de ellos, comprometiendo esos vasos viscerales y ahí va a estar el reto técnico. Cuando nosotros hablamos de ese clampeo en la parte, digamos que en la parte abierta, importante recordar esta gráfica que fue la que vimos al inicio, donde podemos ver que a medida que va aumentando la complejidad o vamos comprometiendo más vasos, ya sea renales, viscerales, digamos que esa anastomosis, digamos que va a estar más arriba y va a haber de pronto necesidad incluso de reimplantar ya sea alguna renal, algún vaso visceral, y eso nos lleva a plantear, digamos que ese peaje que tenemos de esa manera. Y no es solo, digamos, que ese cuello corto, sino que en estos pacientes también el estado, digamos que la integridad macroscópica de la pared, en este caso lo que nosotros llamamos una aorta Shaggy, es muy importante, ya sea tanto en lo endo y en lo vascular por el riesgo, ya sea para navegar o ya sea a la hora de la manipulación abierta de esa aorta. Digamos que el riesgo de la embolización masiva es muy importante en estos pacientes y se nos van a disparar todas las consecuencias. No hay una definición clara de aborta Shaggy. Nosotros podemos ver diferentes artículos y nadie la ha definido. Mucha gente simplemente es como la aborta sucia, por decirlo pues, de forma, digamos que convencional, como lo llaman, y eso nos plantea una dificultad. No hay estudios específicamente grandes cuando hablamos de external y aborta Shaggy, pero sí hay varios, sobre todo en toracoabdominales. Es un estudio realizado entre 1999 y el 2018. Reunieron 251 pacientes y todos fueron pacientes que fueron llevados a reparación de aneurismas toracoabdominales toracoabdominales. 139 pacientes fueron aneurismas, digamos que posteriores a una disección crónica. 76 fueron aneurismas degenerativas sin aorta Shaggy y 36 pacientes tenían aorta Shaggy. Ellos lo definieron simplemente como la presencia de un ateroma mayor de 5 milímetros en ese grosor del espesor de la pared aórtica y podemos ver como los resultados todos estadísticamente significativos con un aumento de la mortalidad drástica, podemos llegar a 33% y un aumento de esa isquemia medular, digamos que por esa ateroembolia, esa manipulación que se da en estos pacientes. Que nos reta un clínico, pues que es que nos plantea un reto clínico, sí, sin embargo, a veces es necesario y plantear la intervención. Este fue un caso que llegó aquí, se operó hace 3 semanas aquí en la Fundación Cardioinfantil, un señor de 71 años, de cierta manera, la única comorbilidad era hipertensión, el señor era sordo-mudo, así como dato adicional, y el señor yo, digamos que tenía una aneurisma external, como podemos ver en la imagen, aquí la podemos ver lentamente cuando vamos a llegar, que nos planteaba el técnico. Y el otro reto técnico que teníamos era esa aorta sucia, digamos que esa aorta Shaggy que nos imposibilitaba un clampeo seguro. Tenía también dilatación de ambas ilíacas comunes. Y digamos que el señor inicialmente consultó fue por claudicación. Podemos ver, digamos, que esa femoral también estaba comprometida. El paciente se decidió llevar un reparo aneurisma abierto, se hizo un abordaje retroperitoneal, se hizo un clampliaje por encima del tronco celíaco, ¿cierto? Fue visceral. Eh, Uno de los planes iniciales era tratar de conservar unas hipogástricas, se tuvo que, digamos que no se pudo conservar ninguna de las dos, y se realizó una profundoplastia a nivel, ya para poder pegar, digamos que la mata a nivel de celiaca. El paciente tuvo una buena evolución postoperatoria, digamos que presentó unas equimosis a nivel glúteo por esas, digamos, por el sacrificio de las dos ilíacas, pero tuvo una evolución satisfactoria y la semana pasada se le dio egreso. Entonces, el primer mensaje es que sí nos lleva un reto anatómico, sí, pero hay medidas que podemos llevar y operar en nuestros pacientes. El otro gran problema es aquí es el peaje renal, la isquemia y la estrategia de protección. Cuando nosotros hablamos de ello, el límite que nos plantean las guías son de 25 a 30 minutos, eso es por guías, y ahorita vamos a ver la evidencia que tenemos de eso y esa protección obligatoria que ellos nos recomiendan cuando empezamos a pensar en ese límite o en ese tiempo para proteger. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos por los cuales digamos que se afecta esa función renal? Uno va a ser el daño de las células epiteliales tubulares que son dependientes de esa bomba TPasa, que a general, digamos que la parte de la isquemia genera, digamos que inflamación, desprendimiento celular y genera una obstrucción tubular. El segundo es esa disfunción endotelial donde hay una disminución de la producción del óxido nítrico y va a haber una hipoperfusión persistente. Y el tercero va a ser el daño por reperfusión cuando nosotros soltamos o liberamos ese clamp. ¿Qué tanto se aumenta esto en nuestros pacientes? Digamos que en el contexto yuxtarrenal, este es un estudio en una corte prospectiva multicéntrica, 11 centros entre septiembre del 2017 y el 2018,
donde la población estudiada fueron todos los pacientes que fueron llevados a reparos de aneurismas abdominales. Ellos definieron, digamos, que la función renal aguda con los criterios de Cadigo, la miraron a las 24, 48 horas y a los 30 días y decidieron mirar, digamos que la incidencia total de enfermedad renal aguda fue el 28%, pero cuando nosotros miramos la población de la población substernal específicamente, se aumentaba un 63%, por lo cual sí son pacientes que se ven afectados. ¿Qué factores técnicos son los más importantes o más predictores positivos con respecto a esto? Es un estudio retrospectivo entre marzo del 2000 y 2011. Fue un hospital, fue en Ontario, en Canadá, 169 pacientes con aneurismas suprarrenales y todos se les hizo un clampeo suprarrenal. Ellos definieron enfermedad renal aguda con los criterios de Rifle. 37% lo presentó, que fueron 63 pacientes, y pues, pacientes que tuvieron que requerimiento de diálisis fue el 4,1%. Digamos que las variables más importantes o estadísticamente significativas que se asociaron a un aumento de esa parte renal aguda fueron la posición del clamp, sobre todo cuando el clampeo estaba por encima de ambas arterias renales, el tema de isquemia por encima de los 5 minutos y sobre todo esa división o lesión de la vena renal. Eso es muy, muy importante, sobre todo en contextos de rotos, donde sabemos que incluso pues, a veces el clampeo lo hacemos manualmente para llevar un clampeo y eso nos puede llevar a una lesión de esos pacientes, entonces hay que tenerlo en cuenta. Esta podemos ver la gráfica que nos plantea el artículo y cuando podemos ver que a partir de estos 25 minutos, digamos que se dispara la curva. Y básicamente este es el estudio Diana, de cual las guías de las vías 2024 ellos nos plantean esos 25 minutos como marca que nosotros deberíamos tratar de conservar. Entonces aquí en la Fundación Carne Infantil con el doctor Camacho, el doctor Barrera y el doctor Gómez, pues manejamos más que todo un límite de 14 minutos. Nosotros es lo que lo manejamos y aparte empezamos a hacer la nefroprotección, la hacemos cada 12 minutos y damos 250 cc de la solución preservadora en frío. ¿Con qué lo vamos a preservar? Digamos que estos estudios son un poco viejos, todos nacen de esos poco viejos los estudios que hay, la mayoría son estudios que nacen de aneurismas toracoabdominales. Este es un estudio, fue los primeros que salió 30 pacientes con una extensión 2 de Crawford de toracoabdominal, donde se intentó, digamos que comparar la producción renal en cristaloide en frío versus la sangre normotómica. Definieron aquí pues, la enfermedad renal aguda con una elevación de la creatinina mayor del 50%, donde ellos estadísticamente significativo vieron una diferencia a favor del lactato en frío. Posteriormente siguieron saliendo más estudios. Este es un estudio clínico prospectivo aleatorizado, donde también compararon la sangre fría con los cristaloides. Ya fueron 172 pacientes con toracoabdominales extensión 2 y 3. Y en ese estudio realmente no hubo una diferencia significativa ni en mortalidad, ni tampoco, digamos, que en incidencia de enfermedad aguda. Esto ya es en el 2009. Es un metaanálisis de 2022, ya estamos hablando de evidencia mucho más reciente. Miran la evaluación de la presión renal en frío con cristaloides pues, a 4 grados, 1086 pacientes en total. Fueron sacados de 5 estudios donde podemos ver que sí hubo una tendencia, digamos que estadísticamente significativa, a favor del uso del lactato frío como scope para conservar. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué nos dicen las guías? Digamos que el clampeo no sobrepasa esos 25 minutos, empezar a partir de ahí, empezar a pensar en una nefroprotección. No dan una recomendación exacta, pero sí ellos recomiendan usar el lactato en frío. Y eso lo otro lo vemos en nuestros pacientes, tratar de reimplantar, ya sea parte abierta o conservar endovascular a partir de que nosotros tengamos esas arterias renales mayor de 4 milímetros, porque van a ser conserves, van a tener un volumen, digamos que perfusión renal significativo y las tenemos que tratar de preservar. Cuando ya nos vamos a meter en el mundo endovascular, básicamente el mismo pilar, es el mismo problema y es el cuello, ¿cierto? Digamos que en estos pacientes tenemos que ser muy, como todo en lo endovascular, la planificación es todo. Uno no tiene que llegar, y yo creo que todos los doctores aquí, todos nosotros nos dicen desde que nos estamos enseñando, hay que planificar y estar prioridades para todo. Saber que aquí el sellado efectivo en estos pacientes, cuando estamos pensando en un víbor, estamos hablando de 15 a 25 milímetros, es lo que nos recomiendan las guías. Pero aparte también necesitamos un cuello donde la conicidad tiene que ser menos del 10%, libres de tromo también cuando hablamos de esa parte de aorta Shaggy y los detritos pues, o la calcificación. Cuando nosotros hablamos de las zonas del sellado, es importante hablar de tres términos importantes. Uno es la zona mínima del sellado, que es la longitud mínima de la aorta sana que garantiza ese sellado.
la zona efectiva total del sellado, que es la longitud donde la tela está en contacto, digamos que circunferencial con la pared aórtica, y una sola total es utilizada el sellado, que es la longitud, digamos que el borde superior que tenemos de la tela hasta el inicio de la neurisma. Sabemos ya 15-25 milímetros, como les mencioné. Y así como en la parte abierta, nosotros estamos, yo les planteé pensar en un clampeo supra o supravisceral cuando a veces se necesita. Pasa lo mismo aquí, la zona de anclaje, claro, cuando nosotros tenemos el yuxtarrenal, sabemos que por las zonas de la aorta que tenemos la imagen a mano derecha, estamos ya con un compromiso de zona 8. Nosotros tenemos que estar pensando en una zona de fijación, zona 7, zona 6. La mayoría de veces, casi siempre terminamos comprometiendo esos actos viscerales para garantizar ese sellado, y ahí es donde empieza nuestra planificación que vamos a hacer con nuestros pacientes. Dentro de esa planificación, por lo que les decía, por ese compromiso de nuestros vasos viscerales, digamos que la planeación y saber exactamente la salida de nuestros vasos va a ser fundamental. Nosotros lo vamos a hacer con este, digamos que con este reloj donde nos vamos a dar unos ángulos de 360 grados. Y nosotros tenemos que ser muy precisos a la hora de nuestra planificación, a la hora, digamos que el ángulo en que ellos van a estar para nosotros poder canularlos. Básicamente, esta es como una imagen, básicamente como lo que nosotros que usamos, miramos simplemente de acuerdo a la posición del reloj y también las distancias que nosotros tengamos, aparte de esos vasos viscerales con las renales, para saber si nuestros dispositivos, uno que tenemos en el mercado disponible, pues son acordes a nuestros pacientes, o si nos va a tocar ya usar otros métodos, digamos que, digamos que nos costumbres nosotros mismos haciéndolo, mandándolos a hacer, que sabemos que en nuestro sistema de salud, pues esos costos se nos pueden subir. La angulación de las arterias renales es muy importante, y también de los vasos viscerales es muy importante en nuestra planificación. Nosotros vamos a empezar a hablar de un ángulo, bueno, el ángulo se da entre el eje longitudinal, digamos que es aorta, con el eje transversal. Vamos a hablar de un ángulo positivo cuando es, digamos que es por encima de ese ángulo horizontal, y un ángulo negativo cuando es por debajo, y eso va a ser muy importante, pues, uno, para verificar también según el ángulo si es viable o no es viable. Y lo otro, también pensar en si necesitamos un acceso, digamos que por miembros superiores para poder canular más fácil, o si los podemos canular desde, digamos que nuestros accesos ilíacos, pues, por decirlo así, digamos que en nuestra planificación. La tortuosidad de las arterias renales también va a ser muy importante. Existe un índice, así como pues existe el índice de las tortuosidades ilíacas, también existe un índice para estas tortuosidades. Nosotros vamos a hablar de más de 1,25 cuando esa tortuosidad va a ser severa. Y esto va a ser muy importante porque digamos que hay tres conceptos importantes aquí, que uno es la fatiga de nuestros stents. Digamos que cuando nosotros tenemos un vaso en forma de S, pues digamos que esos stents se someten, o cuando tenemos, digamos que mucha angulación o tortuosidad, se someten a mucha compresión y tensión, lo cual, por ejemplo, cuando hay dispositivos que son muy rígidos, ya vamos a ver los diferentes tipos de stents, pues se pueden predisponer mucho más a microfracturas por esa parte. Tenemos el anclaje, y ese concepto del anclaje es ese desplazamiento, digamos que, pues, digamos que cuando se ancla el stent, pero sabemos que el paciente, pues, va a seguir, uno coloca, pero va a seguir las respiraciones, y el stent se va a estar moviendo generalmente con fuerzas de cizallamiento, y se puede, digamos que es un stent flexible, eh, digamos que se puede sujetar, digamos que a una movención. Y lo otro es el sellado que nosotros tenemos, que es enderezamiento lateral del vaso tortuoso, que ejerce, digamos que un vector angular, y por eso es que notamos del flare cuando nosotros lo otro lo vamos a tener en ese sentido. Es importante, las guías también lo mencionan, así como nosotros miramos, vuelvo y repito, no hay una definición clara de aorta aquí, pero a nivel endovascular también miramos eso, porque el riesgo de navegar en aortas, digamos que es suya, digamos que en esa palabra coloquial, va a ser riesgoso. Existe, incluso ellos proponen un índice que es el AWT, que significa Aortic Wall Thrombus. Ellos tienen en cuenta simplemente, digamos que la aorta ascendente, torácica y abdominal, pero no incluyen la infrarrenal, ellos no la incluyen en la aorta, y nosotros podemos sacar el índice para mirar a ver si tiene un bajo riesgo o un alto riesgo dentro de esa planificación. Cuando nosotros ya estamos hablando de qué opciones tenemos endovasculares, tenemos dos grandes grupos. Uno son los injertos de stent paralelos, y los otros son los injertos de stent fenestrados. Ya vamos a hablar uno de cada uno, pues, de forma grande, pero eso es muy importante saber ese arsenal que nosotros tenemos, porque digamos que cuando nosotros estamos pensando ya en la parte electiva, nosotros estamos hablando de una opinión de un FIBOR, un VIBOR, según guías. Digamos que
en nuestro contexto pues, de nuestro país, incluso las modificaciones in situ que no te logramos hacer, pues también puede ser una gran opción, digamos que porque los custom mates, pues a veces por nuestros problemas que nosotros hacemos en nuestro contexto, pues es una opción viable, pero pues suben los costos y por temas de autorización se nos puede subir y pues se nos puede complicar en nuestros contextos del país. Y las biourgentes nosotros tenemos, pues o podemos usar, digamos que las modificaciones o las partes paralelas donde ponemos nuestro gran ejemplo que es como el Chiver. El Chiver, digamos que en nuestros procesos paralelos tenemos cuatro grandes grupos, uno son las chimeneas, básicamente para entender es cuando digamos que hace cuenta como la casa que tiene una chimenea es montar un stem por fuera del endoprotis como vemos aquí en la imagen y pues, se nos forma esa famosa imagen de gotera y quedan por fuera y claro, pues no es un sellado completo y ya vamos a ver pues el riesgo de endofugas a ese nivel pues pueden aumentar, pero puede ser una opción válida sobre todo en esos pacientes digamos que urgentes o de emergencia que nosotros tenemos que es como lo que podemos tener, pero no se recomienda, pues no se recomienda en una planificación de algo electivo. El periscopaje, que es, hágase en cuenta una chimenea, pero hacia abajo, es como lo que nosotros tenemos, el octopus o el pulpo, cuando llaman así, es cuando juntamos tantos stents para arriba como para abajo. Y el sándwich, que es la técnica de sándwich, es cuando yo monto, hágase en cuenta, parece una chimenea, un periscopaje, pero yo lo sello con dos endoprótesis tratando de disminuir eh, esa parte. Cuando nosotros cuando nosotros comparamos, digamos, lo que les explicaba, ese riesgo de endofuga, sobre todo ese tipo 1, cuando nosotros los comparamos con métodos como el FIBA o el Liverpool, van a aumentar de un 7,6 a un 3,7 estéticamente significativo, y esa es la famosa onda de gotera. Por eso es que las guías, pues, de cierta manera son muy claras y nos dice considerarlo solo en partes o escenarios de emergencia, y si son estrictos de no usar más de dos, digamos que chimeneas en el mismo paciente. Cuando hablamos de los injertos fenestrados, realmente pues, uno cree que es una terapia actual, pero realmente no. O sea, desde que en 1991, cuando el doctor Parodi nos habló, digamos que de Levar y su primer realización desde 1999 desde 1998 se realizó la primera fenestración, lo hizo el doctor Anderson Adelaide y fue una renal izquierda la que se hizo. Tenemos muchos dispositivos, hay unos que son off-label y otros no, de acuerdo también al contexto y digamos que el país en el que estemos nosotros lo tengamos, pero tenemos un arsenal de variedad que nosotros tenemos. Y recordar que nosotros tenemos los injertos modificados. Esta es una foto realmente, es darle crédito también, sobre todo al doctor Peña, a la doctora Eugenia, allá en la clínica Medellín, esos de ellos que me la compartieron, que ellos están, así como ellos, hay varios, yo sé que en el país que tienen grandes experiencias en esto y están haciendo los customs made. Aquí vemos la foto que ellos nos compartieron, incluso están con bastante experiencia en ellos. Hacen impresiones 3D de los modelos para poderlos hacer y es una opción, digamos, que nosotros podemos tener y considerar, pero hay ciertos grupos, como sabemos, que es de ir ganando experiencia, pero tenerlos en cuenta. Cuando hablamos de indicaciones y contraindicaciones, sabemos que son aneurismas complejos, ya sea externales, paranal, algunos toracoabdominales. Vuelvo y repito, centros de experiencia, hay que tener experiencia para realizar esto. Las contraindicaciones son muy parecidas, digamos que a las partes del liver, ya sea infección aórtica, enfermedades del tejido conectivo, una aorta Shaggy, como nosotros lo habíamos hablado alrededor de la charla, angulaciones extremas o muy fructuosos, pero el mensaje es como todo lo endovascular, la anatomía determina el procedimiento y nos determina la planificación. Cuando nosotros miramos, digamos que las guías como tal, la evidencia cuando los compran hay mucha diferencia, sobre todo en mortalidad, y ellos nos dicen que en neuroneurinas complejos, digamos que uno podría usar los dos de acuerdo ya sea al paciente, la anatomía y la preferencia tanto del paciente como del cirujano y la experiencia que uno tenga manejando estos pacientes. Pero sí son claros diciendo que un paciente de alto riesgo, ya sea por las comorbilidades, esas cosas, pues la vía endovascular va a ser una opción que nosotros tengamos. Cuando usar uno o el otro, un FIBOR versus un BIOR, digamos que un fenestrado como un ramificado, va a ser esa distancia que nosotros tengamos cuando nosotros hacemos la planificación del injerto a la salida del vaso. Cuando nos hablan, cuando es mayor de 5 milímetros, tenemos que pensar en usar ya un ramificado, digamos que es una extensión, pues, o un espacio, un gap muy elevado para nosotros pensar en una fenestrado y nos puede producir, digamos, a producir endofugas a ese nivel. Los resultados de los grandes estudios muestran un éxito técnico del 96%, mortalidad del 0,6%, en zona del 0,7%.
isquemia medular del 2%, las reintervenciones son del 15,7%, la mayoría son por endofugas, pero sabemos que una terapia, digamos que como todo lo endovascular, la gran misterio es esos resultados a largo plazo y que hacer un seguimiento imagenológico, recordar que en nuestro contexto del país posiblemente muchos pacientes son de zona rural, que posiblemente se pierdan, no podamos tener seguimiento porque pueden llegar hasta un 41% en esa parte. Cuando hablamos de la isquemia medular, específicamente el yuxtarrenal, pues sí, sí, es un cubrimiento, digamos que es poco de la médula, ¿cierto? Pero muchos de estos pacientes no va a ser la única intervención o la única patología aórtica que han tenido. Posiblemente son pacientes que han tenido disecciones crónicas, que han tenido reparos arriba, se hayan dilatado, digamos que en la parte abdominal y nosotros ya los llevemos a una segunda cirugía. Y cuando uno empieza a sumar, digamos que entre más factores de riesgo, más intervenciones en la aorta, pues se nos empieza a aumentar el riesgo en estos pacientes. La mayoría de los estudios de isquemia medular vienen de pacientes toracoabdominales, pueden ver que cuando tenemos una extensión 2 puede llevar hasta una incidencia del 19%, pero aquí tengo la foto a mano derecha que estos pacientes, claro, nosotros incluso podemos cubrir, digamos que según el sellado que tengamos alto o bajo nivel supraciliaco, aumentamos el riesgo de nuestros pacientes. Sabemos que según las guías, incluso les guías, digamos que el principal factor son cuando hacemos un cubrimiento largo, hablamos de más de 200 o 20 centímetros. Y esta es pues, una foto, digamos que la encontré así porque, y eso es para dar crédito, yo sé que el doctor Vara lo está haciendo, los que hemos podido tener oportunidad de escucharlo, el doctor Vara, digamos que con el grupo incluso de la Colombia y en la Reina Sofía, él hace, digamos que unas pequeñas perforaciones múltiples o agujeros en la cara posterior para tratar de perfundir. Lamento no tener la foto pues, que él muestra en sus congresos, pero es como la idea que les quería mostrar, que si hay formas de preservar, sobre todo en esos pacientes que por riesgos o factores de riesgo que nosotros empecemos a acumular, tienen más riesgo, ya sea por la extensión del cubrimiento, porque tocó embolizar o porque hay sacrificio de las dos hipogástricas o porque él las tenía tapadas y uno empieza a sumar y aumenta el riesgo en estos pacientes. Eh, y esa es la cosa. ¿Qué tipo de otras complicaciones nosotros, digamos que podemos tener? Este es un estudio del 2022, 600 pacientes llevados, digamos que a FIBR, digamos que uno de cada cinco pacientes presentó complicaciones intraoperatorias, la mayoría fueron, digamos que problemas con la arteria diana y el 7,5% fueron relacionados con los accesos, ¿cierto? Que es muy común, no solo que el 1% en las endoprótesis. Las mujeres se tienden, y eso es una realidad, las mujeres se tienden a complicar más, digamos, que en la parte endovascular. Ellas se complican más, tienen unos accesos más pequeños, tienen hasta un aumento del 3,4% de mortalidad a 90 días y 6 veces más de complicaciones vasculares, sobre todo en los accesos, por lo que les decía, y eso es una realidad. ¿Cuáles son los problemas más comunes en esta terapia endovascular? Va a ser uno la compresión y el desplazamiento de los stents que yo ponga, incluso por la dificultad o a veces la de navegación, incluso cuando yo esté poniendo, digamos que logro canular la disección a la perforación de esos vasos diana, el deslizamiento del vaso diana, la falla en la canulación, la disección también de las arterias ilíacas o la disrupción cuando estemos con nuestros accesos o el retrocedimiento de las endoprótesis. Cuando nosotros hablamos, digamos que de los stents o los stents que tenemos disponibles, uno, pues aquí hay una salvaguardia y es qué tenemos disponible en nuestra institución, qué experiencia nosotros tenemos al tenerlo eso y según nuestra planificación, cuál es el más conveniente. Digamos que nosotros tenemos una variedad de stents, nosotros digamos que podemos hablar de un Advantage, un BBX, que son de los de Gore más, digamos que más recientes, pero hay algo que por el material, por ejemplo, los Advantage, digamos que ellos son más rígidos, ellos tienen más fuerza radial, pero por ejemplo la navegación son más difíciles de ellos y por eso es que también la experiencia de uno con la navegabilidad es muy importante a la hora de terminar. Digamos que por los componentes de que están hechos, digamos que en estos stents, cuando yo gano fuerza radial, digamos que en unos stents por los rigidez, pues yo pierdo navegabilidad y en los otros viceversa. Entonces por eso es muy importante, digamos que tengo disponible cómo usarlos y dentro de mi aplicación tenerlos. ¿Qué puntos críticos? Evitar cruzar del en puentes con los dilatadores grandes para evitar esos problemas que mencioné anteriormente. Evitar, digamos, que los defectales dentro del stem. Considerar una canulación caudal, digamos, que cuando sea necesario. Revisar los posibles kinkings cuando nosotros lo tenemos. Pues, las guías recomiendan el uso de tomografía computarizada como de haz cónico
intraoperatorio, pero pues sabemos que incluso en nuestros medios a veces es difícil. Lo que sí es muy importante es que cuando uno tenga dudas, pues uno vuelve y revisa un flare si tiene dudas en ese posicionamiento del stent cuando nosotros los lleguemos a poner. Hay complicaciones también como stroke en estos pacientes, digamos que es más común y sabemos que es más común en esos pacientes, sobre todo con ese TIVAR, eh, en los pacientes que han llevado a TIVAR por disecciones, digamos, ya sea por el compromiso, porque tocó certificar por X o Y razón la subclave, digamos que cuando hablamos de IVAR o aneurismas complejos, la incidencia es más bajo, pero está reportada y principalmente está relacionado a los predictores son con diámetros de aneurisma mayor de 5,5 y sobre todo esos accesos braquiales. No es raro, este es un caso, es un paciente de 73 años, este paciente nosotros lo operamos hace un año, fue en la Reina Sofía con el doctor Barrera y el doctor Varela, tuvo un accidente, una hallazgo incidental de una uretemia de 5,6, aquí les muestro la imagen, era un disco renal, tiene antecedente de enfermedad coronaria, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y diabetes mellitus. Tiene un EPOC severo oxino requiriente sin respuesta broncodilatador, lo cual nos obligaba a llenarlo, digamos, con manejo endovascular. El paciente fue llevado, esta fue la planificación, nosotros aquí en la cardioinfantil por protocolo, incluso tanto las abiertas como las endovasculares, estamos haciendo aquí un trabajo con impresión 3D, pues, la imagen a mano izquierda, que nos ayuda, digamos, que a planificar nuestros casos. En su momento eso fue un custom made donde nosotros, digamos que realizamos dos fenestraciones pequeñas, uno para cada renal, una fenestración grande para esa mesentérica y una fenestración grande, digamos que para el tronco celíaco. En ese señor, digamos que tocó usar un acceso, hicimos una incisión arriba, arriba, digamos que en el centro del pectoral, disecamos la subclave, le conectamos, digamos, con una anastomosis termolateral a un PTF de 8 milímetros y por ahí ponemos un dry seal. Entonces ahí fue donde decía, digamos que con el dry seal para poder nosotros poder canular todos los vasos viscerales, como complicación tuvimos, digamos, que una hemianopsia, digamos que por el tiempo, digamos, de isquemia que nosotros tuvimos, digamos que el dry seal tapando esa vertebral, esa salida ya. Y por eso les digo que es una complicación rara que no reportan, pero sí nos pasa en estos pacientes y hay que tenerlos en cuenta cuando nosotros llevemos estos casos. Complicaciones a largo plazo, sabemos que el gran problema que nosotros tenemos en nuestros reparos pues, son las endofugas. Sabemos que la tipo 1 es proximal arriba, la 1 la distal. Y aquí es importante sobre todo, ese 1C cuando digamos que se nos cae, esa 3B es importante cuando hay fractura o una 3C digamos que cuando es desacoplamiento. Este es un caso también de nosotros aquí en la Fundación Cáncer Infantil, es una paciente de 68 años que tuvo una disección crónica, eso fue llevado en el 2018 y producto de la disección crónica tuvo una dilatación digamos que tuvo una dilatación en la aorta torácica y una lesión en la aorta abdominal. En su tiempo fue llevado a una cirugía de dos tiempos. Inicialmente se le realizó un TIVAR y posteriormente, digamos que en la parte abdominal se le hizo un T-Branch. Y la paciente nos llegó y nos consultó, eso fue en mayo de este año, realmente ella consultó por dolor abdominal, le hicimos un angiotac y se evidenciaba que tenía una endofuga, digamos que el saco estaba persistiendo, esta fue digamos que el abortograma que se le hizo donde evidenciamos el llenado del saco, en su momento ella tenía digamos que en el tronco celíaco le habíamos puesto digamos en su primer procedimiento un B-graft y para generar un sello, digamos que proximal se completó con un stent solaris, que fue el que se fracturó, como podemos ver en la imagen. Esta paciente fue llevada a intervención el mes pasado aquí a la fundación, donde le colocamos un stent Advant y logramos corregir la endofuga, pero es recordarles que es una complicación que está, hay que hacerle seguimiento a los pacientes porque las endofugas nosotros las vamos a tener. Y por último, les quería mostrar, digamos, que esos cenits fenestrados, esa opción que nosotros tenemos de Cut Medical, que nosotros lo tenemos, digamos, que aquí disponibles eh, en nuestro país, digamos, que ellos están hechos de un poliéster trenzado. Las características grandes de ellos es que, digamos, que esos podemos tener, digamos, que máximo dos tipos del mismo tipo de fenestrado y un máximo 3 fallas para la mesentría superior. Tenemos el escape para el tronco celíaco y esto es un caso ya para finalizar. Esto fue realizado hace un año aquí también en la Fundación Cardioinfantil. También fue con el doctor Varela, el doctor Camacho, el doctor Gómez, el doctor Barrel, el doctor Cabrales, donde nosotros lo planificamos, realizamos, digamos que dos fenestraciones renales, una en la mesentérica superior
Estas son las imágenes, digamos, que del aneurisma extrarenal que teníamos al paciente 5.6. Podemos ver que logramos una precanulación, digamos, que de todos nuestros vasos por arterias ilíacas con los flexos. Colocamos nuestros stents y una vez los teníamos, todo fue cuando los liberamos de forma secuencial. Realmente tuvimos un éxito, digamos, que en el procedimiento con una exclusión y ausencia de aneurismas pidiendo fugas. Entonces, como grandes conclusiones, pues las aneurismas abdominales complejos exigen una evaluación anatómica detallada y adecuada a la estratificación del riesgo y elementos fundamentales para definir un manejo abierto endovascular. El manejo abierto sigue siendo una opción muy válida en nuestros pacientes. Es un reto técnico, sí, sobre todo por ese clampeo suprarrenal y esas implicaciones de perfusión renal y visceral que nosotros vamos a tener, como fue las que mencionamos. La parte endovascular, el tratamiento endovascular, digamos que las alternativas son muchas alternativas terapéuticas, pero como todo en endovascular, la planificación preparatoria y meticulosa es lo más importante para una adecuada selección del dispositivo y prever cualquier tipo de complicación que podamos tener para poder solventar eso. Y el conocimiento de las indicaciones y limitaciones de ambas técnicas es fundamental, digamos, a la hora de tomar las decisiones y poder optimizar nuestros resultados clínicos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Sí. Me quito aquí el micrófono. Yo. Eh, Excelente, doctor, excelente presentación. La idea es, doctor Barrera, doctor Sebastián Gómez, ¿tienen algún comentario para hacernos? ¿Hay alguna pregunta para hacer? Cuéntenos a ver para que armemos la discusión. Bueno, primero que todo, muchas gracias, doctor John, por la propuesta y la invitación. Eh, Escogimos este tema porque me parece que cada día tenemos más aneurismas que se salen de las indicaciones y que tenemos que tener recursos disponibles. La otra cosa importante que mostró y señaló muy bien Luis es que es cierto que la técnica endovascular eh, a- acorta, digamos, el tiempo de experiencia para el procedimiento quirúrgico abierto. Está disponible en manos de más cirujanos, pero quisimos mostrar los casos, siendo, no siendo muchos, y menos en estas circunstancias actuales, los custom made. Fíjense que tuvimos complicaciones neurológicas, tuvimos ruptura de una rama con un stent que tocó hacer una endofuga ya tardía. Entonces, tiempo de isquemia de clampeo, el abordaje del quirúrgico abierto versus las técnicas endovasculares, yo creería que para un grupo con experiencia se le puede brindar al paciente lo mejor que se necesita para su anatomía y su situación, pero hay que conocer el manejo de todas las complicaciones y lo más importante, el seguimiento. Creo que esos eran los dos mensajes: el tiempo de isquemia, las formas de perfusión intraoperatorias en abordaje abierto y la planificación, que me parece que es tal vez el tema que los residentes deben manejar de primera mano y como les decía, pues ofrecerle al paciente la mejor opción para su anatomía. Y las técnicas abiertas pues requieren cuidado, pero puedes darse cuenta que las complicaciones endovasculares también son frecuentes en todos los grupos. Esa era mi anotación y estamos abiertos a las preguntas. Sebastián está por acá. Doctor Sebastián, ¿algún comentario acerca de la presentación y de aclararnos tema? Y bueno, buenas noches para todos. Primero, me uno a las palabras del doctor Barrera pues, de felicitar a Sovascular por motivar las reuniones académicas, que creo que al final de cuentas son parte muy importante de nosotros como sociedad. También felicitar a Luis,
Creo que hizo el esfuerzo de hacer una presentación extremadamente completa donde aborda tanto los manejo abierto y el manejo endovascular de los aneurismas yuxtarrenales, que como dice el doctor Barrera, cada vez se van a hacer más frecuentes y cada vez se van a ver también más necesidad de reintervenciones de los pacientes con aneurismas tratados mediante técnicas endovasculares. Creo que al final como la conclusión más importante es que nosotros como cirujanos vasculares pues tenemos una serie de herramientas que debemos conocer y saber aplicar al paciente de forma individualizada con el fin de darle el mejor tratamiento al paciente, porque pues creo que tanto aún la cirugía abierta tiene una cabida muy importante para darle un manejo definitivo a estos aneurismas y que los residentes puedan conocer qué tipos de clampeos, de protección renal, protección mesentérica y qué tipos de reconstrucciones abiertas hay. Y por supuesto la parte endovascular que pues tiene sus complicaciones y que su seguimiento es difícil y que en un contexto como el colombiano pues también es importante saber que son pacientes que requieren seguimiento continuo, pero que también es muy importante que la tecnología tiene posibilidades de seguir avanzando y de seguir pues dando como respuestas cada día superiores a anatomías complejas de la aorta, más en anatomías yuxtarrenales y complejas de la aorta. Y nada, Lucho, felicitaciones, muy buena charla. Bueno, doctores, cuéntenos, ¿alguno tiene un comentario, alguna pregunta para hacerle a cada uno de los doctores, a los asesores o al doctor Ruiz? Bueno, buenas noches. Felicitarlos por tan excelente y completa exposición, doctor Luis. En serio, felicitaciones porque abordó todo el tema de una manera muy fácil. Quería preguntarle al doctor Luis y al doctor Barrera, ya con toda esta evidencia, si consideran que la cirugía abierta sigue siendo el estándar en pacientes jóvenes con aneurisma yuxtarrenal, o qué opinan al respecto, o si todavía sigue siendo la cirugía abierta en este momento el gol estándar. Gracias. Luis, doctor Barrera, Sebastián, cuéntenos. Pues mira que nosotros en el paciente joven somos muy agresivos con ofrecerle la cirugía abierta. Creo que no tenemos argumentos para someter al paciente en un corto y en un mediano plazo a las complicaciones que todas son difíciles, pero definitivamente si el paciente tiene muy buenas condiciones, optamos por el manejo abierto. La, la experiencia nuestra y lo que muestra el mundo es que a los 5 años todas las endoprótesis han fallado. Si eso es para un EVAR convencional, mire que en estas ramas es más frecuente. No hemos tenido el uso de los ideales todo el tiempo y esto hace que fallen, se fracturen, se desplacen. Realmente hay una dinámica de la aorta abdominal en las viscerales y renales que creo que a pesar de que hay que seguirlos y se pueden resolver muchas de las complicaciones, el paciente joven y en buenas condiciones tolera muy bien una reconstrucción. No quiere decir que esté exenta de complicaciones, ni más ni menos, pero nos preocupa mucho el corto, el mediano y más el largo plazo en estos pacientes. Diferente, pacientes que están en su última década de la vida y que la opción endovascular deberá ser la primera elección. Hay una pregunta del doctor Hernando Torne. En pacientes con aorta Chagui, donde el principal riesgo perioperatorio es la ateroembolia secundaria a la manipulación de placas ateromatosas complejas,
Ustedes como grupo, ¿qué modificaciones técnicas o estratégicas intraoperatorias se emplean para minimizar el riesgo de embolización distal y de eventos embólicos durante los reparos abiertos, en especial con el clampeo aórtico? Bueno, buenas noches. Pues, realmente la manipulación es muy importante. Pues ahorita me corregirán los doctores aquí, pero siempre insisten en tratar de manipular lo que menos podamos esa aorta. La disección tiene que ser muy cautelosa y la hora de planificar es ahora el clampeo. Como podemos ver, el paciente que yo logré mostrar, pues, es renal, pero digamos que ese espacio que teníamos entre, por ejemplo, entre las arterias renales y la mesentérica superior estaba completamente sucia, o sea, no podíamos hacer un clampeo y por eso tomamos la decisión de hacer un clampeo supraciliaco, que era un lugar, digamos que adecuado para evitar esa microembolización. Eh, Esa es como la principal. Digamos que hemos tenido casos, claro, así como ese caso, digamos que también hemos tenido casos y nos han tocado aquí, me ha tocado personalmente, donde es muy difícil por eso, porque esos pacientes terminan, el riesgo es que terminan embolizando para todos los lados. Y es la hora de la toma de la decisión es difícil, es compleja, eh, pero pues hay que ofrecerle algo al paciente muchas veces y por eso a veces tomamos esas decisiones. Pero el detalle más clave es la menor manipulación posible a la hora de hacer la disección. Sí, como dice Lucho, nosotros somos muy juiciosos revisando preoperatoriamente las tomografías. Intentamos buscar la mejor zona para clampeo, independientemente del inicio del aneurisma. Eh, Muchas veces el aneurisma puede ser yuxtarrenal, pero el clampeo incluso suprarrenal puede ser difícil por la presencia de enfermedad aterosclerótica o que aumenta el riesgo de ateroembolia, como dice el doctor Torne. Entonces, si vemos que la aorta es más limpia, incluso supracelíaca, podemos utilizar clampeos supracelíacos con el fin de evitar la manipulación al máximo de estas zonas de riesgo embólico. Y eso somos muy juiciosos revisando y haciendo una planeación prequirúrgica de dónde hacer el clampeo. También nos podemos ayudar a veces de clampeos secuenciales o de clampeos supracelíacos a abrir la aorta, limpiarla y bajar el clampeo en un segundo tiempo. También a veces nos ayudamos para el control distal de las ilíacas. No utilizamos muchas veces clamps, digamos, extraluminales, sino que utilizamos ondas de Foley a través de los ostiums de las arterias ilíacas con el fin de hacer un clampeo un poco menos lesivo para la pared y para las placas de calcio que puedan fracturarse con los clamps. Bueno, ¿alguno tiene alguna otra pregunta, algún comentario? El doctor Monroy tiene una pregunta. ¿Me Dale, escuchan? Monroy, Sí. dale. Una pregunta. ¿Cómo es el manejo de la anticoagulación en el transoperatorio en los pacientes llevados a prótesis ramificadas y fenestradas que están utilizando en este momento en la fundación? Eso es una. Y la otra, quisiera saber cómo se está haciendo el acceso braquial, si es todo percutáneo o si se está disecando la arteria, porque tengo varios pacientes con lesión del nervio ahí a ese nivel, a pesar de que con extremo cuidado se diseca la arteria, pero no sé qué es lo que está pasando y tengo como dos pacientes ahí que tienen pues mucho dolor posoperatorio, les molesta la cara interna del brazo, del antebrazo, bueno, eso es un dolor de cabeza. Esas son mis dos preguntas puntuales porque quiero saber bien qué están haciendo allá en la fundación. A ver, Luis, conteste, Luis.
Porque qué pena, es que no perdón, es que como estaba desconectando para de compartir, no alcancé a escuchar bien la pregunta, qué pena. Y estaba solucionando eso. Doctor Monroy quiere saber cómo manejamos la anticoagulación en los pacientes que llevamos a endovascular con ramas. Y la otra pregunta, ¿cuál es la experiencia y qué hemos modificado del abordaje a la arteria subclavia y las consecuencias después del abordaje para el abordaje eh, anterior de la arteria subclavia? Digamos que el tema de la punción braquial, si lo hemos guiado con eco, si nos ha tocado casos, digamos, en que no podemos puncionar y hacemos una disección, digamos que abierta para poder tener mejor acceso y control y poder pasar los introductores. Es una zona difícil, es una zona difícil porque es una zona de difícil compresión, que es el principal problema que nosotros pues, que se está reportando incluso con esa parte de los hematomas como tal. Eh, y en cuanto a la anticoagulación, esos pacientes, nosotros realmente, digamos que en el transoperatorio como salen, digamos que anticoagulando la cirugía, la iniciamos, digamos que a las 24 horas iniciamos la anticoagulación y el inicio también de la aspirina con la termoprofilaxis, que es como lo que nosotros estamos manejando como protocolo aquí en la UCI. Sí, Fernando, nosotros hacemos la subclavia Eso. siempre injerto de vaca y hacemos el injerto y sobre el injerto es que navegamos el introductor. Pero es Puede sobre la subclavia, no sobre la braquial. sobre la subclavia. Definitivamente el acceso es grande, eso nos permite tener más cercanía con los introductores, poder bajar más en la aorta descendente. Y a todos le hacemos disección con el dacrón y trabajamos sobre el dacrón y es muy fácil al final cerrar sobre el dacrón y no lesionar la arteria. Esa es una cosa que creo que nos ha servido. Pero Excelente. la explicación que mostramos que nos pasó con el doctor Varela, que pusimos un 24 y resulta que ese paciente tenemos tomografías de control pósito, no tuvo ninguna lesión de la vertebral, sino el tiempo que tuvo el introductor 24 ahí en la subclavia fue suficiente para producirle una hemianopsia homónima de derecha eh, por el tiempo que tuvo la vertebral. Entonces creo que seguir haciendo introductores grandes para pasar todos los cuatro vasos por ahí, creo que vamos a modificarlos, tener catéteres deflectables y utilizarlos por las femorales. Y la anticoagulación, sí, full. Somos, somos cuidadosos con el control intraoperatorio ¿Y y están haciendo ACT en el transoperatorio? siempre hacemos ACT Ok, antes para poder estar seguros y durante el tiempo, depende del tiempo que nos demoremos, hacemos control y lo llevamos nuevamente con más heparina de acuerdo como nos dé el ACT. No, ¿pero lo logran por encima de 300 lo o qué medida usan? no, usamos el ACT a 100 por kilo y estarla controlando que esté adecuadamente anticoagulado. Ok, Teníamos bastantes problemas con las heparinas y eso horrible. nos obligó a hacer controles más frecuentes porque no anticoagulaban adecuadamente la dosis que poníamos. Y, y lo mismo, no revertimos si no es necesario y el control en la UCI siempre con antiagregantes y vigilando si tuvimos alguna rama con dificultades, valorar si de verdad justificaría dejarla con doble antiagregación. Eso es Ok. básicamente. Bueno, una última pregunta, qué pena que los coja aquí, pero es que no es fácil este espacio lograrlo. ¿Y qué protocolo están usando para la protección medular en pacientes a los cuales se van a llevar a prótesis ramificadas o fenestradas? A ver, Luis, usted que se volvió un experto, cuéntele al doctor Monroy. Doctor, dentro de la planificación miramos los riesgos que tiene el paciente, los empezamos a sumar a ver pues, si los riesgos van aumentando. Cuando decimos que el riesgo está aumentando,
optado ya sea por la longitud del el cubrimiento, ya sea 200 centímetros, porque ya había antecedente de otra reparación previa aórtica, entonces el cubrimiento se aumenta, o porque alguna hipogástrica está comprometida. X y razón, los protocolos que nosotros siempre tenemos es colocación, pues eso es con anestesia, siempre colocamos drenaje líquido cefalorraquídeo, pues, digamos que en la inducción anestésica lo colocamos para dar las metas, unas metas de una hemoglobina por encima de 8, hematocrito de 44, las presiones arteriales medias altas para poder perfundir la médula. Dentro del interpretatorio también hacemos un neuromotoreo con pues, motosensorial intraoperatoriamente para tener esas medidas. Y básicamente son las que tenemos. Mantenemos el catéter posoperatorio las primeras 48 horas, hacemos estrictos con la medición de la presión menor de 10 para nosotros tenerlo ahí. Las metas también de la presión arterial media postoperatoria en la UCI. eh, y son las principales, digamos que las que nosotros usamos siempre. ¿Cuánto tienen permitido de drenaje de líquido cefalorraquídeo en caso de presentar disminución de la fuerza o parálisis de los miembros inferiores? Se debe drenar aproximadamente entre 10 a 20 cc por hora. Cuando de las metas de presión disminuyen, pues, o sea, tienen que estar por debajo aumentan, perdón, por encima de los 12. Correcto. Y lo mismo, mandamos a transfundir al paciente para mantener la hematocrito en meta. Las presiones, digamos que las mantenemos a tope, pues para una arterial media mayor de 90. Y lo otro que hacemos es cuando sí, cuando llegan a presentar déficit neurológico, ponemos un bolo de esteroides, como dicen las guías. Bien. Ay, muchas gracias. Qué pena la pregunta era. Gracias. No, súper interesante, Fernando. Y la última pregunta que hay aquí en pacientes jóvenes con bajo riesgo perioperatorio endofuga tipo 1A, ¿optarían por manejo abierto o realizarían un reparo endovascular fenestrado? El paciente llegó con una endofuga previamente tratada endovascular. Convertirlo abierto, preferimos intentar un sellado endovascular, pero si esto no tiene el resultado que esperamos y nos podemos cambiar a la conversión intraoperatoriamente, pero podemos dar el chance a la corrección endovascular. Es claro que la conversión abierto es mucho más alta las complicaciones y obviamente un paciente joven es el que las tolera. Si no se puede en el seguimiento, pues lo convertimos, pero intentamos resolverlo y de la manera que sea conveniente. Si es con otro dispositivo o si tenemos que avanzar con un COF o una fenestración. Pero si es un paciente joven y ninguna de las opciones, inclusive intraoperatoriamente, suspendemos la intención endovascular y lo programamos para una cirugía abierta de conversión. Bueno, por hoy mil gracias a todos. Súper interesante todo este proceso. El próximo 3 de agosto los invitamos para nuestra segunda sesión. La universidad es la Nueva Granada. Estamos pendientes del tema y oportunamente lo estaremos informando. Sabemos que desde Asovascular nuestro interés, gran interés es la academia y esperamos que todos nos ayuden con esto. Muchas gracias a todos y buenas noches. Doctor Luis, profes, felicitaciones, excelente presentación. Muchas gracias a todos, muy buena noche. Buenas noches, gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, una feliz noche.